de clausura de mis hijos. Oh, ya, ya. O sea, aquí Terminar lo andamos de en la todos lados, profe. secundaria. Pero aquí estamos ya puestos. Vamos a esperar a que se conecten los demás. Hay muy poquitos. Profe, Hola, ¿qué tal? buenos Buenos días. días. Oiga, quería Dígame, comentarle, ando en el cerro y a lo mejor se me puede cortar un poco la señal, profe, pero voy a dígame. tratar de estar conectado a la clase. Bueno, estamos iguales. Bueno, Estamos iguales porque es que me tuve que quedar aquí porque era la ceremonia de mis hijos de clausura y me tuve que quedar aquí para que ellos participaran. Entonces ve aquí que no hay buena señal, pues, pero a ver si no nos falla el internet. ok, ojalá que no, profe. Aquí estamos, vamos a darle a ver qué. También le iba a comentar, profe, de mi compañero Ávila Torres, que tiene ahorita problemas de conexión, por si no llegara a reintegrarse, pues, ahorita a la reunión. Bueno, tiene problemas de conexión. Sí, Ok. ¿Y los demás cómo andan? Buenos días, Sandra Elizabeth. Buenos días, profe. Buenos días, Benito Hernández. Juan Carlos, Benito. ¿Qué pasó, profe? Buenos días, aquí andamos, ¿todo bien? Perfecto, muy bien, muy bien. Jessica Anaí. Buenos días, profe. Buenos días, Xochitl. Buenos días, Xochitl Lorenzo. Buenos días, profe. Buenos días, Sandy. Luis Lara, buenos días. Buenos días, Sandy. Diego. Buenos días. Buenos días, profe. Hola, hola, buenos días. Bienvenidos. Sheila, Yaeli. Sheila, Yaeli. Buenos días, profe. Buenos días, Leticia. Llanos. Buenos días, profe. Muy bien, buenos días. Karel López, buenos días. Muy bien. Buenos días, profe. Buenos días, buenos días. Mauricio, buenos días. Mauricio Ramírez. Bueno, hay pocos conectados, hay 22. Bien, les comentaba yo que como práctica van a hacer ustedes una comparación entre las tecnologías. Obviamente esto implica que ustedes complementen revisión de información que hay en la red, por la forma de producir ajonjolí en México.
con respecto a lo que vimos en el último video, que es la producción de ajonjolí en Venezuela. Y hagan una comparación entre estas dos situaciones. México, la verdad, tiene muchas variantes, ¿no? Pues desde Sinaloa, en donde van a encontrar ya siembra mecanizada con sembrado de precisión y también cosecha mecanizada, pero no una mecanización a nivel de la que observamos para la producción de ajonjolí en Venezuela, ¿sí? Tanto Sinaloa como Sonora ya tienen un poco más mecanizado el cultivo, pero por ejemplo no tienen la cortadora y amarradora que vimos en el video, el último. De ahí para abajo, todo lo que es Guerrero, que es el segundo productor. Luego tenemos Oaxaca, tenemos Michoacán, Chiapas, Jolí también. Pues es con las tecnologías tradicionales, esto es siembra manual, una preparación bastante diferente del suelo, en donde generalmente no se usa una gran cantidad de maquinaria. Se puede usar la tracción animal o a veces solamente quemar, limpiar la tierra, aplicar algún herbicida, rayar y sembrar. Ni siquiera se raya, solamente se limpia la tierra, se quema, se aplica un herbicida tal vez y con la coa se va haciendo el hoyo y sembrando el ajonjolí. Entonces, esa es una diversidad de tecnologías que vamos a encontrar en México. Hay regiones donde se podría mecanizar, por ejemplo, toda esa zona de Río Grande, las zonas planas de la costa de Oaxaca, hasta Puerto tal vez, y de ahí hasta la zona del Istmo de Tehuantepec, en donde está la presa Benito Juárez. Lo mismo que las planicies de la zona del Soconusco en Chiapas, ¿sí? Desde Tonalá para allá hasta Tapachula, Mazatán, ¿sí? Huixtla, todos esos municipios que siembran ajonjolí podrían también tener una mecanización y hacer más eficiente y reducir. Entonces, por eso, de eso se trata, que ustedes hagan una revisión y una comparación entre las tecnologías que tenemos y lo que vimos en el video y si se podría o no se podría aplicar en México. Ese es su trabajo por equipo, va a ser como una práctica, ¿sí? Creo que va a ser la práctica número 3 o 4, si no mal recuerdo. Entonces, de eso se va a tratar. El video creo que ya se lo subí, ¿no? Ahí está ya en los archivos. ¿O no lo he subido? ¿No han visto el video? Sí, me oyen, ¿verdad? Sí, lo escuchamos, profe. Pues, lo que pasa es que me extraña, pues, que tanto silencio, porque bueno, entonces el archivo lo deben tener ahí. Si no, díganme para que lo suba. El último video sobre la producción del ajonjolí o sésamo en Venezuela. Venezuela, pues sí tiene participación en la producción mundial de ajonjolí, pero no es tanto como lo tiene China, ¿no? La India, otros países, Etiopía, etcétera. Sin embargo, pues de allá es Mazanis. Mazanis es uno de los investigadores de ajonjolí
que más por la producción de ajonjolí en Venezuela y en el mundo. Entonces, pues, Paraguay está probando ahorita una variedad parecida a la que yo les di aquí, para cosecha mecanizada. Sí, aquí yo les hablé de una variedad de Sonora. Esto es que ya no se tiene que cortar el ajonjolí, ni se tiene que amonar, ni encasillar. Se deja hasta que se seque, más se le puede aplicar un desecante, gramoxón, por ejemplo. Cuando empieza a amarillar las hojas, se le puede aplicar un desecante para acelerar el secado. Y después, cuando ya alcanza el 6-7% de humedad, meter la trilladora. Entonces, ya hay materiales, no mucho. Paraguay está evaluando una que se llama K3, es una variedad semi-indehiscente que permite la cosecha mecanizada, al igual que esta otra de Sonora. Entonces, yo creo que México tiene mucho potencial para tecnificar más el cultivo de ajonjolí, pero esa tecnificación también tiene que ir acompañada con la fase de procesamiento, ¿sí? Industrial, acompañado de una campaña mercadotécnica que dé a conocer las bondades nutricionales o nutracéuticas del consumo de semilla de ajonjolí entera o del aceite de ajonjolí, ¿sí? Así como de las pastas de ajonjolí, ¿sí? Los beneficios que tiene en la salud. ¿Sí? Mecanización del cultivo, agroindustrialización, para que el cultivo tuviera más auge en nuestro país. Y además para que los pequeños productores, que generalmente son gente de muy escasos recursos los que lo siembran, pues tuvieran mejores ingresos y mejor calidad de vida. ¿Sí? Entonces, hay potencial, ¿eh? Digo, para los que quieran entrarle por ese campo, ahí está. Muy bien, entonces ese va a ser su trabajo, chicos. ¿Queda claro? Eso es por equipo. Sí, profe, está bien. Correcto. Vamos a empezar a ver hoy otro cultivo que también es importante. Es una oleaginosa con mucho potencial en México. El problema que tenemos en México es que no hay una política como en otros países. Como en otros países, por ejemplo, Canadá tiene una política centrada en la producción de canola. Centrado en soya, en girasoles, ¿sí? Y en parte en cártamo. En Europa, Alemania centra sus esfuerzos en canola y en girasol. Malasia centra todo su trabajo de producción de aceites en la palma aceitera. Lo mismo que, ¿cómo se llama? Malasia. Hay toda una política estatal de gubernamental para fomentar la producción de oleaginosa, de palma aceitera. Francia tiene toda una política para fomentar la producción de girasol y canola. Pero en México no tenemos nosotros una política oficial de fomento para que la gente participe en la producción de oleaginosas. Cada quien se rasca como puede. Y por un plan deficitario, estamos gastando tanto dinero en importar y abastecer la producción de oleaginosas en México para la producción de aceite comestible
y para el abastecimiento de pastas oleaginosas. Entonces, bueno, a pesar de eso, desde esta pequeña tribuna del curso Producción de Oleaginosa, pues tenemos que predicar en el océano, ¿no? En el desierto, y ojalá a alguno de ustedes les caiga el 20 y participar en cuanto egresen en actividades de producción de oleaginosas. Entonces, vamos a ver ahora el cultivo de girasol. ¿Ya están viendo la presentación? Sí, profe. ¿Está? ¿Sí? No escucho si me responden. Sí, profe, ya se ve la presentación. Perfecto. Miren, estoy perfeccionando este documento que en su momento me pidió escribir la ANIAME. La ANIAME es la Asociación Nacional de Industriales de la Manteca. Así es, ANIAME, Asociación Nacional de Industriales de la Manteca y el Aceite, ¿sí? Como yo estoy, suscrito a la revista que frecuentemente publica la ANIAME, en una ocasión vino la editora de la revista a Chapingo y específicamente me vino a pedir que escriba relacionado con el cultivo de girasol. Lo escribí, lo entregué, bueno, lo sometieron a arbitraje y finalmente lo publicaron en la revista. Obviamente el texto requiere actualización, porque pues esto ya pasó hace como unos 12 años tal vez. Entonces, pues me di la tarea un poquito, darle algunas, porque como esto fue sin imagen, esto fue puro texto, y ya ellos le fueron metiendo alguna otra información. El texto original está en la revista de la NIAME, luego les doy el número, en donde pueden encontrar el texto original, pero ahorita me di a la tarea de actualizarlo, y bueno, se los voy a dejar como texto para que tengan ustedes la información básica, fundamental del cultivo, aspectos de la tecnología de producción, que para eso tengo otro documentito que en alguna ocasión presenté en el campo agrícola experimental, en la demostración de campo, en los recorridos de campo. Presenté pues el paquete tecnológico que nosotros desarrollamos para la producción de girasol en la zona de los valles altos, pero es aplicable a otras regiones del país, ¿no? Entonces, sobre ese documento es que hablar de sol. De hecho, mi trabajo se ha centrado precisamente en este cultivo. En su momento, cuando pedí autorización para salir del país e irme a estudiar al extranjero, fue con base en un proyecto sobre el mejoramiento genético de girasol en Rusia, en lo que era la Unión de Repúblicas Socialistas, antes de que se deshiciera y se volviera otra vez a crear la Federación Rusa. Se separa Ucrania, se separan muchas repúblicas en donde se sembraba girasol, ¿no? Se siembra girasol. Desafortunadamente, la burocracia soviética de ese entonces, pues no me permitió a mí concluir, bueno, más bien cumplir con los objetivos de por qué me fui allá.
Me fui allá porque allá está el Instituto Pustavoy, que se supone el Centro de Mejoramiento Genético del Girasol por excelencia. Lleva el nombre de Nikolai Pustavoy como padre del mejoramiento genético del girasol, ¿sí? Entonces yo estuve allá un año, pero nunca vi girasoles. Yo me fui de aquí con un programa estructurado, aprobado por la universidad y por el gobierno mexicano para hacer estudios de mejoramiento genético del girasol. Sin embargo, pues estuve un año allá y nunca me pudieron ubicar en el Instituto Pustavoy. Me mandaron a otra universidad allá en Ucrania y luego ahí querían que yo trabajara con uvas, después con trigo y definitivamente terminé por regresándome porque pues no era el objetivo trabajar con trigo o con uvas, ¿no? Después regresé, bueno, con el girasol me titulé. Con mi tesis profesional en un estudio de estabilidad de materiales de girasol en los valles de México, en el Valle de México. Y después que estuve en Rusia y que me regresé, me metí al colegio posgraduado y también seguí trabajando con girasoles, con ese mismo plan con el que yo me fui a la Unión Soviética. Ingresé al colegio posgraduado a hacer la maestría. Sin embargo, ya en el desarrollo del trabajo en campo, yo terminé todos los créditos, obviamente, de la maestría, pero ya en el trabajo de investigación, pues yo lo que a mi interés, y ustedes saben que sigo en esa línea, mi interés es entender las bases bioquímicas, tanto de la síntesis del aceite como en su almacenamiento, ¿sí? Los aceites, qué ácidos grasos tienen, qué tipo de ácidos grasos son benéficos para la salud, cuáles son sus mecanismos de síntesis, cómo afectan la conservación de la semilla, ¿sí? Y además, cómo afectan la salud positiva o negativamente. Entonces, es más que nada meterse a la bioquímica de los aceites de las semillas, en este caso de girasol. Y obviamente asociar eso con la cuestión ambiental, o sea, cómo interactúa todo eso, la parte bioquímica, cómo interactúa con las condiciones ambientales en las cuales se pueda sembrar el girasol, ¿sí? Por ejemplo, la modificación que hay del ácido linoleico, el omega 6, respecto a la variación de la temperatura en la que se está madurando la semilla. Y eso pues está relacionado con las fechas de siembra, con las regiones de siembra, etcétera, etcétera. Pero bueno, en el colegio me impusieron yo ese era mi plan, así se lo planteé a mi asesor, le dije, yo quiero hacer esto, y me dijo, no, 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 ya aquí ya tenemos una línea y tú vas a hacer esto. La verdad hice el trabajo de campo, pero nunca acepté eso, así que terminé por decirle al maestro, muchas gracias, mejor así me quedo. Terminé mis créditos, pero no terminé la tesis. Avancé en la escritura y todo eso. Mi asesor lo que quería era tener una experiencia en las nuevas metodologías estadísticas para el análisis de datos, ¿sí? Y pues eso no era mi objetivo. Así que me quedé ahí con la investigación de campo, pero hasta ahí nada más. Y por eso no me gradué como maestro en ciencia. Tengo todos los créditos, pero no. Hace poco me encontré a mi asesor y me dijo, con estas palabras me dijo, ya gradúate para que ganes más dinero. Y yo le digo, yo no estudio para ganar más dinero. Yo estudio para entender lo que está pasando en las plantas.
Y si de eso se deriva que gane dinero, pues está bien, pero no es mi objetivo estudiar para ganar dinero. ¿Sí? Y yo he seguido trabajando con el girasol, he sido asesor de como de unas 20 tesis o 15, no me acuerdo. He dirigido otra, he asesorado otras tantas, la mayoría. Entonces, bueno, trabajé durante varios años en la selección. A partir de los materiales que me dieron en el colegio, hice compuestos balanceados, los sometí a mezclas en el campo, después hice selección y me quedé con los mejores materiales, ¿sí? Gracias a todo eso es que aprendí a manejar el aparato de resonancia magnética nuclear, aceite, ¿sí? Gracias a esto también aprendí a manejar la cromatografía de gas líquido para conocer la composición de los ácidos grasos. Todo eso centrado en el cultivo de girasol, ¿sí? Así que me quedé con materiales muy buenos de girasol que ya tenían entre 43 y 46% de aceite, ¿sí? Evaluados ya en diferentes regiones del país. Lo que se conoce como compuesto chapingo, que estaba ya a unos pasos de lograr el registro como variedad de girasol. Desgraciadamente me fui yo a la cooperativa, a administrar la cooperativa de la universidad, y mis materiales fueron sujetos a manoseo en la academia, y ahora que regreso, pues los encuentro todos disparejos, mezclados. Vamos a reiniciar otra vez el proceso. Yo creo que en 2, 3 años estaremos en condiciones ya de lograr otra vez tener uniformidad en altura, en días a madurez fisiológica, en rendimiento de grano, en relación cáscara-almendra, en contenido de aceite y en rendimiento de grano. Entonces, pues ya estaríamos en condiciones de poder iniciar los trámites para registrar una variedad nacional, variedad de general en champiñón. Esa, obviamente, pues me he metido en las otras oleaginosas, pero si de algo conozco es de girasoles, ¿eh? Le doy todos esos antecedentes porque no voy a hablarle mucho del girasol. Aquí está lo que deben saber, aquí está, ¿sí? Así es que espero que les sirva esto, ¿no? ¿Ok? Vamos a empezar diciendo que el girasol hoy, con todas así de la ley, en todos los libros, desde los que ha escrito Scotty, de los que ha escrito Brancianu, lo que ha escrito el doctor Fick. Por cierto, el doctor Fick lo conocía ya en Francia y me hizo una invitación a hacer una estancia académica en girasoles, porque él tiene una empresa que se dedica a la producción de semillas certificadas de girasol, además de que él hace investigación de girasol en la Universidad de North Dakota, ¿sí? Entonces, él ha escrito varios artículos y un libro sobre girasol, y todos ellos dicen que el girasol es originario del sur de Estados Unidos, ¿sí? Sin embargo, afortunadamente, en los últimos años ha habido investigación, investigadores de la UNAM, ¿sí? Y de otras instituciones mexicanas y de otros países que han acreditado que el girasol en realidad fue domesticado en México, que es originario de México, ¿sí? Entonces, bueno, pues ya tenemos una oleaginosa más, está la chía y está el girasol como aportes de México al mundo, ¿sí?
es nativo del centro norte del territorio mexicano, en donde se le domesticó y utilizó de diversa manera por los grupos indígenas que habitaron esas regiones. Aquí se ilustra en este mapita que tomé de una de las publicaciones estas que se han hecho, las últimas, en donde hay encontrado evidencias en cuevas, en excavaciones, de tanto de semillas como de residuos de capítulos o inflorescencias de... Aquí fue donde se hizo la selección de girasol ramificado a girasol de un solo capítulo, ¿sí? Entonces, todos estos puntitos que están aquí es donde se han encontrado evidencias, ¿sí?, de que ese girasol fue domesticado en México. Obviamente, actualmente se le encuentra en estado silvestre, ¿sí? Son girasoles ramificados que tienen varias ramas, varios capítulos. ¿Sí? Son eliantusanos. Hay aquí en Tamaulipas, en Coahuila, ¿sí?, en Nuevo León y de la parte de Estados Unidos también, girasoles silvestres, ¿sí? Bueno, hasta hace poco tiempo el origen geográfico del girasol domesticado había sido reportado en el área del sureste de los Estados Unidos de América. El análisis de documentos históricos de México y semillas arqueológicas en Tabasco y Morelos, México, indican que los girasoles cultivados fueron importantes durante la época prehispánica y del virreinato en el centro de México. Cabe mencionar que los aquenios prehistóricos más grandes y antiguos son de México, ¿sí? Aunque hoy en día las plantas silvestres son genéticamente distantes de los cultivares comerciales contemporáneos, ¿no? Las evidencias indican que México es el centro de origen más antiguo. En el sur y norte aún en forma silvestre. El género Elianthus es altamente diversificado. Se compone de 49 especies y 19 subespecies con 2 especies anuales y 37 perennes, las cuales representan una considerable variabilidad que puede utilizarse para el mejoramiento genético de varias características agronómicas e industriales de la especie cultivada. Varias de estas especies se extienden y algunas de ellas se han utilizado ampliamente en programas convencionales de mejoramiento genético del girasol cultivado. Por ejemplo, y esto es importante porque es la forma de producir híbridos actuales del girasol cultivado. La fuente de esterilidad citoplásmica masculina que actualmente se utiliza en la producción de los híbridos comerciales se descubrió en la especie silvestre Elianto petiolaris, que también aporta genes de resistencia a las enfermedades más importantes del girasol cultivado, en tanto que Elianthus argophyllus se ha utilizado en muchos países como fuente de genes para tolerancia a sequía. Esto es importante, chicos, porque cuando yo fui al Congreso Internacional de Girasol en Francia, tuve la oportunidad de conocer investigadores de muchos países. Se supone que la Asociación Internacional de Girasol es la que organiza el girasol de cultivo cada 2 años. Y pues convoca a todos los países en donde se está haciendo investigación, ¿sí?, o donde se quiere fomentar la producción del cultivo. Entonces, pues ahí conocí a gente de Argentina y de Rumanía, que una de las cosas que me señalaron es que México no está aprovechando esa diversidad genética que tiene en el cultivo de girasol, materiales, sobre todo variedades, más que híbridos, variedades de polinización abierta, con resistencia a las principales enfermedades. Y a pesar de eso, México es uno de los países en donde
tenemos menos problemas, por ejemplo, con esclerotina y esclerotión, que es la enfermedad número 1 del girasol, ¿sí? En el mundo. Sí se nos llega a presentar, pero con menor incidencia que en Argentina, la roya blanca del girasol, ¿sí? Entonces, cuando uno está afuera y cuando interaccionas con gente que está trabajando el cultivo y escuchas esos comentarios y luego te das a la tarea de ver cuál es la variabilidad que tenemos y las fuentes que hay, pues te das cuenta que en realidad nuestro país ha desperdiciado este potencial, ¿sí? Entonces, esa es la cuestión. Argentina, me decían dos investigadoras muy afamadas del girasol allá en la Universidad de Argentina, me decían, ya quisiéramos tener la diversidad que tiene México. Argentina no tiene una amplia base genética del girasol, ¿sí? Bueno, el tipo de planta de un solo capítulo, con semillas muy semejantes al girasol cultivado, fue desarrollado y sembrado por los grupos indígenas que habitaban estas regiones desde el año 3000 a.C. E incluso existen evidencias de que pudo haberse domesticado antes de que el maíz fuera introducido a este territorio, a estos territorios. O sea, ahí la sol fue domesticado antes que el maíz, ¿sí? Pues es una suposición, ¿no? Estos grupos utilizaban al girasol como alimento, como planta medicinal, como fuente de pigmentos, fuente de aceite y colorantes para propósitos ceremoniales y decoración de vasijas. Esta planta era muy utilizada por estas tribus, quienes molían la semilla para hacer tortas en forma de panecillos o de panes. En algunas ocasiones mezclaban la semilla con habas, calabaza o maíz. Es muy probable que incluso fabricaran un aceite que utilizaban en la elaboración del pan. Los indígenas hacían un compuesto para teñir ropas y otras utilidades de índole decorativo. El aceite que extraían lo utilizaban en la piel y el cabello, e incluso el tallo seco se utilizaba en diversas construcciones primitivas. Había ceremonias religiosas en donde se utilizaba, ahí me faltó una palabra, tanto la semilla de girasol como la propia planta. Cuando llegan los españoles a América, a México, llevan el girasol a Europa a principios del siglo XVI y allá llega a ser un cultivo extenso, ¿sí?, en Europa Occidental, utilizado principalmente como... Oiga, chicos, silencio un ratito, ¿no? Como elemento ornamental y alimenticio, así como algunas aplicaciones medicinales. Antes de 1716 ya se había conseguido una patente en Inglaterra para una máquina extractora de aceite de la semilla de girasol. Y desde España se dispersó a todo el continente europeo. Ahora bien, el uso extensivo del girasol como fuente de aceite comestible se inició en Rusia en 1830. Fíjense cómo a través del mundo esta aportación mexicana, ¿sí? Este aporte de México al mundo una vez que se da la conquista, se lo llevan a Europa, de ahí se dispersa por España
luego llega al resto de Europa hasta que empieza a ser utilizada como fuente de aceite, ¿sí? Básicamente al principio fue como especie ornamental, la flor de girasol es muy bella, ¿sí? El uso extensivo del girasol como fuente de aceite es en 1830. Allá llegó a ser un cultivo muy común en el siglo XVIII y la mayor parte de este esfuerzo fue obra de Pedro el Grande, zar de Rusia entre 1689 y 1725. En esta época la planta tenía una utilización ornamental y fue hasta 1769 cuando se empieza a sembrar para la obtención de aceite de girasol. La comercialización del aceite se masifica, entre otras razones, porque la Iglesia rusa ortodoxa prohibió el consumo de ciertas grasas y aceites durante la cuaresma, ¿sí? Pero el aceite de girasol no estaba en la lista de esas prohibiciones y así obtuvo una gran popularidad. Casi todos los investigadores del girasol hacen hincapié en esta que favoreció la expansión del girasol como fuente de aceite, ¿sí? Prohíbe el uso de grasas, sobre todo grasas animales, durante la cuaresma, y entonces la gente busca fuentes de aceite y encuentra que el girasol es una fuente de aceite buena, ¿sí? De manera que a principios del siglo XIX los agricultores rusos ya cultivaban unas 800,000 hectáreas de girasol de dos variedades. Producto final obtenido. Unas para semillas, unas para la obtención de aceite y otras para... Allá en Rusia, cuando yo estuve en Rusia, en todos los autobuses, en los taxis, la gente siempre lleva su bolsita de semillas de girasol y parecen pericos, ¿no? Van come semillas de girasol. Es un hábito como para nosotros lo sería aquí que el cacahuate, por ejemplo, ¿no? Comer cacahuates. Allá es comer pepitas de girasol. ¿Mm? Entonces, a principio, bueno, en estas épocas que ya se alcanzan las 800,000 hectáreas de girasol, para obtener semilla con dos propósitos. Uno es para el consumo directo de la semilla y otro es para la obtención de aceite. Los gobiernos rusos apoyaron diferentes programas de investigación, entre el que destaca la generación de nuevas variedades con las que se obtenía mayor rendimiento de semilla, con mayor contenido de aceite y, por tanto, mayor producción de aceite. A este esfuerzo, llevado a cabo por Vladimir S. Pustovoy, en la actualidad la Asociación Internacional de Girasol otorga los premios Pustovoy como reconocimiento a la labor científica en el mejoramiento genético del girasol. Bueno, resulta que Pustovoy se le considera el padre del mejoramiento genético del girasol, ¿sí? Una vez que el cultivo empezó a tener como aceite, Pustovoy se dio cuenta, ¿sí? Que el aceite se formaba y se almacenaba en la almendra. De manera que entre más almendras tuviese, mayor contenido de aceite también. Entonces se dio a la tarea de reducir la cantidad de cáscara e incrementar la cantidad de almendra. Gracias a él, como método de las reservas. Método de la reserva. Y anótenlo porque esa es una pregunta de examen. El método de la reserva es el primer antecedente de un método de mejoramiento genético que ahora conocemos como selección familiar combinada de medios hermanos maternos, que ustedes seguramente ya vieron en genotecnia vegetal. Y se aplica en plantas alógamas, ¿sí? Como el maíz, y en este caso el girasol, y hay toda la reserva.
¿Por qué método de la reserva? Porque él seleccionaba capítulos, muchos capítulos. De ahí agarraba una parte de semilla, ¿sí? Y le iba midiendo el porcentaje de almendra y porcentaje de cáscara. Y luego también le medía, ¿sí?, el contenido de aceite. Entonces, una vez que tenía los datos, los agrupaba y seleccionaba aquellos materiales que iban tenido de cáscara, más almendra y más aceite, ¿sí? Obviamente también iba seleccionando por rendimiento de grano, ¿sí? De manera que las que resultaban más con los valores más altos, pues tenía ahí la reserva del resto de semilla que le quedaba, ¿sí? Y de ahí agarraba esa que tuvieran los mejores valores, la sembraba y iba haciendo selección, que es el método de medios hermanos maternos. ¿Por qué medios hermanos maternos? Pues porque conoces a la mamá, que es el capítulo, pero no sabes quién es el papá, porque se polinizan, quién sabe de cuántos papás, ¿no? Llega el polen a la flor, ¿sí? Entonces, el método de las reservas, tan famoso, que logró tener tanto éxito, ¿sí?, en el siglo XIX, por parte de Pustaboy, todo hasta el siglo pasado. Cuando yo empecé con el girasol, cuando yo empecé a trabajar girasoles allá en el 83, 1983, que empecé a trabajar para hacer mi tesis profesional, pues eran bien famosas variedades como la Peredovic, ¿sí? La variedades como la Peredovic, la Cernianca, ¿sí? Las, ¿cómo se llama? VM, ¿sí? En fin, eran muchas variedades, pero todas eran de origen ruso. Y todas venían del método de las reservas desarrollado por Pustaboy, ¿sí? Y tenían una gran ventaja estas variedades, de como eran de polinización abierta, tenían mucha adaptabilidad, ¿sí? Eso yo lo verifiqué cuando hice mi tesis en el estudio de estabilidad, en donde yo evalué variedades de girasol e híbridos de girasol, ¿sí? Y resulta que en los diferentes ambientes donde los evalué, pues las variedades fueron las que tuvieron estabilidad tanto en contenido de aceite como en rendimiento de grano, ¿sí? Entonces, por eso es que tuvieron tantísimo éxito a nivel mundial. A nivel mundial, estas variedades desarrolladas por Pustaboy con este método de las reservas, insisto, conocido familiar combinado de medios hermanos maternos. Así es como se le llama ahora en la genotecnia moderna que nos enseñan en el Departamento de Fitotecnia de la Universidad Autónoma de Chapingo, ¿sí? Y que desgraciadamente ahora por la pandemia, pues ustedes no pueden participar en este método, que es el que hacemos cada año que hacemos las prácticas en el campo de Chapingo, ¿sí? Pero bueno, lo van a tener que ver así un poquito en diapositivas más adelante. Entonces, en honor, Pustaboy es el padre del mejoramiento genético del girasol, ¿sí? Existe allá se llama esta Ucrania, cuando era todavía la Unión de República Socialista Soviética, existe el Instituto Pustaboy, que es el Centro Mundial de Mejoramiento Genético del Girasol, y hacia donde yo iba con mi programa desde 1986. En el 87 me regresé porque no lo pude concluir, pero yo quería estar aquí en el Instituto Pustaboy y nunca me dejaron llegar allá. Y por eso me peleé con medio mundo. Les menté a su mamá en medio ruso y en medio español y me regresé a México. Sí, porque yo quería estar en el sitio
en donde el método clásico de mejoramiento genético del girasol. Ya después vinieron otros procedimientos como la hibridación, la utilización de la, ¿cómo se llama? La androesterilidad y la generación de los híbridos que hoy se usan mucho en Estados Unidos y en Argentina, ¿sí? Y que están llegando a México también ya. Ese año que yo fui a la... me tocó conocer al doctor Fick y a él ese año le tocó recibir el premio Pustaboy como reconocimiento a su labor científica en Estados Unidos en el mejoramiento genético del girasol. Le tocó ese año al doctor Fick, Gerald Fick de Estados Unidos este premio. Y tuve la oportunidad de conocerlo y convivir con él y que me hicieron una invitación para ir a hacer una estancia a Estados Unidos. Pero luego se vinieron estos atentos y ya, además no me llama la atención ir a Estados Unidos para nada. Y era de fácil irse porque como yo tenía la invitación firmada por el doctor Fick, pues ya era cuestión de trámite nomás para que me apoyaran y me fuera yo a Estados Unidos, pero no me llama la atención a mí Estados Unidos. A finales del siglo XIX el girasol se reintroduce a Norteamérica mediante variedades de origen ruso, la Perenovik, la Cernianka, la Talinay, etc. Especialmente para el consumo de semillas debido a los flujos migratorios de rusos a Estados Unidos. La primera utilización que se le dio al producto en Estados Unidos fue como alimento para aves de corral. En 1926, la Asociación de Productores de Girasol de Missouri participó en la producción de aceite obtenido a través de la semilla de girasol. En 1930, el gobierno de Canadá inició un programa de mejoramiento genético del girasol. Provenía de los jardines de grupos menonitas, ¿sí?, inmigrantes de Rusia, y los materiales mejorados se utilizaban para la producción de aceite. En 1946, los agricultores canadienses ya tenían una fábrica de prensado de semilla y el cultivo se expandió a Minnesota y Dakota del Norte en Estados Unidos. En 1964, el gobierno de Canadá autorizó a la variedad rusa Peredovik, que fue tan famosa esta Peredovik, fue muy famosa, con alto contenido de aceite de su semilla. De esta manera se inició la comercialización del aceite de girasol en Estados Unidos. De la mano del hombre, la planta sufrió un proceso biológico de hibridación en los años 70 para obtener mayor calidad de aceite y mayor resistencia a las diferentes enfermedades. La superficie cultivada de girasol en Estados Unidos se extendió a finales de los años 70 hasta alcanzar más de 2.4 millones de hectáreas que abastecían la demanda de aceite de girasol existente. Los gringos con tantos problemas cardiovasculares y no aprovechaban el aceite de girasol, empezaron a hacer negocio con el aceite de girasol exportándolo a Europa, ¿sí?, teniendo tantos problemas cardiovasculares, y el aceite de girasol es un excelente alimento para bajar los problemas cardiovasculares. Una producción que anteriormente cubría el mercado ruso, ya que en Europa existía una preocupación por el efecto del consumo de grasas de origen animal, y favoreció la comercialización de aceite de girasol, lo que derivó en un aumento considerable en la demanda por parte de los mercados europeos y generó que, para abastecer este consumo, se buscaran otros mercados importadores como el de Estados Unidos. Los diversos países europeos traían a sus países semillas y la procesaban en sus fábricas. Sin embargo, actualmente estos países de la zona este de Europa continúan consumiendo grandes cantidades de aceite de girasol, pero su gasto de semilla para la obtención del producto, por lo que las exportaciones de semilla de girasol para la extracción de aceite de Estados Unidos se ha reducido. Pero pues, México le importa, y México importa ese aceite de girasol, ¿sí? Entonces Estados Unidos pues dejó de vender en Europa, pero nos vende a nosotros. Bueno, estos son algunos antecedentes
que se los quise poner aquí, o que más bien los pongo aquí, porque es necesario demostrar cómo el domestica en México, se empieza a usar en México, luego llegan los españoles, se lo llevan a Europa, en Europa anda circulando hasta que lo empiezan a usar como aceite en Rusia. Rusia después hace un programa de mejoramiento genético y empieza a generar variedades con alto contenido de aceite y de mucha estabilidad. Y de esa manera otra vez regresa a América, pero no a México, sino a Canadá y a Estados Unidos. ¿Sí? Ahí y es donde ya, ¿sí? Y más que utilizar el aceite en estos Canadá y Estados Unidos, lo usan para exportar a la semilla a Europa para que ya les traigan el aceite y lo aprovechen. ¿Sí? Entonces, no aprovechan las ventajas nutricionales que tiene el cultivo. Bueno, pero estamos peor nosotros, porque a pesar de que es su centro de origen, pues realmente no tenemos una participación fuerte en el girasol. La importancia actual del cultivo, aquí está en esta gráfica. Esta es la importancia en el mundo, ¿sí? En esta gráfica les presento yo la superficie de la producción mundial desde 2010 al 2019, ¿sí? Vean ustedes que tenemos una importante superficie, 27 millones de hectáreas sembradas, cosechadas de girasol, con una producción de aproximadamente 56 millones, ¿sí? Entonces, ha ido creciendo la producción, vean cómo ha crecido, al igual que la superficie cultivada. Sin embargo, cuando comparamos la tendencia de las gráficas, verán ustedes que el crecimiento de la superficie no ha sido tan espectacular como sí lo ha sido la producción. Y esto se debe a que tenemos híbridos y tenemos mejores híbridos, tenemos mejores variedades, ¿sí? En cuanto a rendimiento de grano. Entonces, ha habido avances en el mejoramiento genético y con eso, la promoción del cultivo para siembra y obtención de semilla para producción de aceite. Entonces, es una oleaginosa importante en el mundo, que en México apenas tenemos algunas cuantas miles de hectáreas sembradas. Entonces, esta es la importancia del girasol. A nivel mundial, en 2019, según datos de la FAO, Rusia fue el principal productor de girasol en el mundo, 27.43% de la producción mundial, seguido de Ucrania con 27.20%. Estos dos países concentraron más del 50% de la producción. El tercer país productor es Argentina, que dista mucho de los primeros con solo el 6.82% de la producción mundial. Los otros dos países que completan el top de 5 países productores son Rumanía y China, ¿sí? Con los porcentajes que ahí se indican. En este cuadro están los principales años, ¿no? Aquí está Ucrania, 10 millones de producción con una superficie de 5.2 millones de hectáreas cosechadas y un rendimiento de 1.94 toneladas por hectárea. Luego sigue la Federación Rusa, que aporta al mundo más de 8 millones de toneladas con 6.4 millones de hectáreas cosechadas y rendimiento de toneladas por hectárea. China, que siembra cosecha 930,000 hectáreas y obtiene una producción de 2.4 millones de toneladas, es la que tiene los rendimientos más altos en el mundo, 2.56 toneladas por hectárea. ¿Sí? Le sigue Rumanía, con más de 2 millones de toneladas, luego Argentina, con más de 2 millones de toneladas, ¿sí? Bulgaria, que tiene de 24 hectáreas cosechadas, una producción de más de 2 millones de toneladas y una de los rendimientos, al igual que China, de los más altos, 2.38. Y así nos vamos ahí, pero estos son los principales países, ¿no?
Ucrania, Federación Rusa, China, Rumanía, Argentina, Bulgaria, de los que producen más de 1 millón de toneladas, ¿no? Tanzania, Turquía, Hungría, Francia y Estados Unidos, y luego ya baja aquí España, Sudáfrica. Ustedes, además de los que están enumerados aquí, hay otros 25, bueno, hay otros países aquí. Estos son 25 países que en total siembran, ¿sí? Más de 24 millones cosechan más de 24 millones de hectáreas y obtienen una producción de más de 40 millones de toneladas con un rendimiento promedio de 1.8 toneladas por hectárea. México, ¿sí? Más o menos en promedio 14.729, promedio de 1.12 y 16.559 toneladas. Tal vez para estos últimos años se ha incrementado un poquito más. Ahorita lo vamos a comentar. Y los otros países, hay muchos otros países que también se llaman un poquito girasol, pero casi 1 millón de toneladas aportadas, ¿sí? En México, ¿qué pasa en México? Bueno, permítame tantito, chicos, déjenme ir al sanitario, ¿sí? Permítame unos segundos. Bueno, seguimos, chicos, seguimos. No se me duerman. Ánimo, ánimo. A ver, quiero verlos. Les voy a pedir, como dicen otros maestros, pídele que activen su cámara y que los veas, a ver qué están haciendo. Activen su cámara, a ver. Silencio en la sala. Pero sí me están oyendo, ¿ah? Sí, profe, sí lo estamos escuchando. Eso. Bueno, seguimos aquí, mire. Dice que en México el girasol puede sembrarse bajo condiciones de secano. Esta es la gran... En México el girasol puede sembrarse bajo condiciones de secano, humedad residual o riego, en una superficie potencial superior al 1.000.000 de hectáreas. O sea, tenemos una superficie de más de 1 millón en la que podemos producir girasol. Las primeras siembras comerciales se realizaron en 1969 en los estados de Puebla, Guanajuato, Morelos y Zacatecas. En 1970, resultado de promoción que se le ocurrió a un secretario de Agricultura, se sembraron 53,000 hectáreas, pero debido a una serie de problemas, al siguiente año se redujo la superficie sembrada hasta llegar a 1977, cuando en promedio se cultivaron 4,000 hectáreas por año. Hasta 1980 la superficie sembrada no superó las 15,000 hectáreas promedios, que se incrementó a 20,000 a 1984. Y como todo se hacía antes
como todas las cosas. Resulta que pasó un secretario de Agricultura en un año que era muy seco como este que teníamos ahorita. Pasó en su helicóptero allá por Durango, parte sí, en el estado de Durango, por ahí, en donde hay colonias menonitas. Que siempre ellos han tenido su girasol porque lo consumen como semilla, como pepita, ¿sí? Entonces era un año muy seco y desde arriba se veían manchones verdes, ¿sí? En ese ambiente todo seco, ¿no? Manchones verdes. Entonces le llamó la atención al secretario que iba ahí en el helicóptero. Se bajó, preguntó, le dijeron que era girasol. Instrucción de que para el siguiente año se impulsara un programa de siembra de girasol. Sin saber si había semilla, sin conocer cuáles eran las características del cultivo, nada. Dio la instrucción y órale, se armó todo un esquema de promoción y ¿cómo se llama? Apoyos para producir girasoles. Mucha gente le entró porque pues había apoyo gubernamental y todo eso. ¿De dónde? Pero trajeron. Pero la mayoría de la gente que se involucró en esto desconocía el cultivo. Y lo más drástico ocurrió en el norte de Guanajuato, en donde se presentó la mosca del capítulo, que se llama Homeosoma electelum. Es una mosca o palomilla del capítulo, oviposita en el capítulo antes que abra, ¿sí? Hace como una especie de telaraña, bueno, emergen la larva y hacen como una especie de telaraña, así como el gusano telarañero en el ajonjolí. Y entonces la larvita empieza a buscarle la semilla que está desarrollándose, le busca la semilla y se alimenta ahí. Entonces, pues prácticamente deja vacía Se presentó este problema y fue muy fácil decir, aplíquenle insecticida y maten a los insectos. Y se dedicaron a aplicar insecticida. Entonces los capítulos desarrollaron muy sanos, muy bonitos, ¿sí? Porque mataron a la larva. Pero cuando cosecharon era pura cascarita. ¿Por qué? Porque junto con las larvas mataron a las abejas. Y en el girasol, el 80% de la polinización la realizan las abejas, ¿sí? Y el otro 20% lo realizan otros insectos que llegan a aparearse cuando está la plena floración del capítulo, ahí se andan apareando y caminando y dispersando el polen y obviamente contribuyendo a la polinización. Entonces, pues tenían capítulos muy bonitos, pero vacíos. ¿Sí? Así, acaso, en las zonas de Durango, ¿sí? En Chihuahua, en Tamaulipas, donde se promovió el cultivo. Y por esa razón, y los pocos que lograron cosechar, ¿sí? Les falló el mercado, porque no había dónde vender el girasol, ¿sí? Entonces, eso es lo que pasa cuando se hacen cosas solamente por una ocurrencia de un secretario. Y por esa razón, mucha gente no quiso saber ya nada del girasol, ¿sí? México a nivel mundial al cierre de 2019 se ubicó como el productor 53avo, con una producción de 4.913 toneladas de semilla, que representa el 0.09% de la producción mundial
y que se obtuvo de 2.779 hectáreas sembradas. Los productores de semilla de girasol en México para 2019 fueron Guanajuato, Jalisco, Sonora, Tamaulipas y el Estado de México. Sin embargo, el cultivo se tiene reportado para 12 estados de la República Mexicana, representando un valor de producción de más de 34 millones de pesos. ¿Sí? A pesar de que parte del territorio corresponde al centro de origen de esta oleaginosa, su siembra comercial es insignificante, que la demanda nacional es creciente. De los 1.4 millones de toneladas de aceites vegetales consumidos en promedio en 1990 a 1997, solo el 18.9% fue de aceite de girasol proveniente de importaciones tanto de semilla como de aceite crudo, cuyo costo ascendió para esa fecha a 153 millones de dólares. Este dato me falta actualizarlo. Por ahí debemos andar todavía, ¿eh? Tal vez andemos importando ahorita una tonelada de aceites de girasol para abastecer el mercado nacional. Pero obviamente ha cambiado el monto en dólares del costo de esas importaciones. Y hay que reiterar esto, hay que hacer en énfasis esto, porque México, siendo centro de origen del girasol, ¿sí? ¿Cómo es posible que no estemos sembrando, ¿sí? Ni siquiera 5,000, ni siquiera ¿cuánto está aquí? Casi 5,000 toneladas en 2.779. O sea, nada. Tenemos un potencial de más de 1 millón, ¿sí? Y si tuviéramos una producción promedio de 1,5 toneladas, pues tendríamos 1,5 millones de toneladas de girasol, que si consideramos que tiene el 45%, ¿sí? 45% de 1,5 millones, ¿sí? De 1.500.000 toneladas por punto 45%, 675,000 toneladas de aceite. Sí. Pero hay más, obviamente hay más potencial en otros estados. Si tuviéramos eso de 675, ¿sí? Pues ya le quitaríamos esta cantidad que se está importando y nos ahorraremos una buena lana, ¿no? Pero hay más potencial para producción de girasol, en el país. Entre las causas más importantes que han retrasado, ¿sí? El establecimiento del girasol como cultivo en el país se encuentra falta de variedades o híbridos nacionales, oportunidad y calidad de semilla para siembra, falta de crédito, seguro agrícola, falta de cosechadoras mecánicas, ausencia del centro rector de la cosecha, bajos precios, falta de promoción y compromiso de compra por la industria aceitera nacional, y sobre todo los tratados comerciales como el Telecán, signados por los gobiernos mexicanos que privilegian las importaciones antes que la promoción del cultivo, etc. Entonces, tenemos potencial, pero no tenemos políticas para impulsar el cultivo de girasol en México, ¿sí? Al igual que todas las oleaginosas. Esta es la situación del cultivo en nuestro país, ¿sí? Teniendo potencial siendo el centro de origen, no estamos produciendo más que a esto, fíjense, 0.009% de lo que se obtiene en el mundo. ¿Ah? Yo estoy convencido que ahorita con esto del cambio climático, la falta de humedad, ¿sí? El acortamiento del inicio de lluvia y su término, ¿sí? Implica establecer estrategias que nos permitan producir en esa condición. Y dentro de
los cultivos oleaginosos tenemos ajonjolí, cártamo, girasol, ¿sí? Canola, como para responder al cambio climático y producir oleaginosas que tanta falta nos hacen, ¿sí? Y dejar de estar erogando divisas por comprarlas en el extranjero. Tenemos mucho potencial para hacerlo, chicos. Ojalá a alguno de ustedes les caiga el 20. Yo al menos ya anduve explorando aquí cerca, ¿no? En Hidalgo, Tlaxcala, Puebla, las posibilidades, y claro que sí las hay. He resuelto la realización esto de los centros de acopio. Llevar directamente la producción a las plantas industrializadoras. Yo lo vendí en Morelia, pero aquí también hay en el Valle de México, hay varias empresas que compran oleaginosas, ¿sí? Bueno, esa es la importancia mundial, y la importancia nacional y la situación del cultivo actualmente en nuestro país, ¿sí? Ojalá que ustedes le pongan atención, ¿ok? Alguna de las características y ventajas del cultivo, ¿sí? Bueno, quiero decirle aquí, antes de salir de ese capítulo, fíjense que las que más se han preocupado son las empresas que quieren obtener aceite de girasol, pero para las frituras, ¿sí? O para la producción de mantecas vegetales. Y por eso se han dado la tarea de oleicos, alto oleicos. El girasol normal es alto linoleico. Girasol normal es alto linoleico, tiene más del 70% de ácido linoleico. Pero con el mejoramiento genético se han ido obteniendo variedades de girasol alto oleico. Esto es, se ha bajado el ácido linoleico y se ha incrementado el ácido oleico. En otras palabras, se ha bajado el ácido graso esencial omega 6, ácido linoleico, y se ha incrementado el ácido omega 3, omega 9 no esencial, llamado ácido oleico. Estas empresas como las Sabritas, ¿sí? PepsiCo Inc., pues, son las que han andado fomentando la siembra de estos cultivos oleicos en diversas partes del país, entre ellos Zacatecas, Durango, Jalisco, creo que Durango también, Tamaulipas, ¿sí? A pesar de todo eso, no se ha incrementado notablemente la siembra del girasol, ¿sí? Pero lo están promoviendo con el ánimo de bajar sus costos de producción, ofertarle al mercado aceite que pueda ser calentado recurrentemente sin que se deteriore, dicen ellos, aunque eso hay que ponerlo así entre comillas, porque sí se van generando peróxido, una parte de ellos se va a romper y va a formar peróxido de hidroperóxido, y esos son tóxicos para nuestra salud. Y de eso viene impregnado cada chuchería, churritos, papas fritas, Doritos, todo eso que nos venden, alimentos chatarra. Y entonces las empresas están promoviendo el girasol, pero no para aprovechar las características nutracéuticas que tiene, sino más bien para beneficiarse por los costos de producción en el uso del aceite y en la fabricación de margarinas y mantecas vegetales. Bueno, aquí están las características y ventajas del cultivo, ¿sí? Es un cultivo rústico, tiene una raíz muy profunda y profusa. Hay un librito de fisiología del girasol que escribió ¿cómo se llama? Lo que equivale al INIFAP ahí en Francia. El INRA. El INRA es equivalente al INIFAP en México. Nada más que allá trabajan estrechamente con productores. Los productores son los que dicen qué es lo que quieren que investiguen, ¿sí? Entonces, ese librito
está muy bueno porque es una síntesis de la fisiología del girasol que te permite entender por qué es un cultivo que sobrevive a condiciones dramáticas de falta de humedad, como esa que vio el secretario en un año seco, que prácticamente el ganado se estaba muriendo, que el frijol no dio, que el maíz no dio, se murieron, etcétera, ¿sí? Y en medio de todo eso vio todo eso verde. ¿Cómo le hace el girasol para estar verde en una condición altamente seca? Pues porque tiene una raíz profunda y profusa que le permite extraer agua igual que el cártamo, ¿sí? Aunque esté muy escaso en el suelo. Tiene capacidad de hacer su raíz y sacar la poca humedad que hay ahí. Entonces, pues es un cultivo rústico, tolerante a sequía y de bajos costos de producción. El actual interés mundial por sus semillas se debe a la cantidad y calidad de aceite que de ellas se extrae. Por cada tonelada procesada se pueden extraer entre 400 y 460 kilogramos de aceite, dependiendo de la variedad utilizada y de las condiciones ambientales bajo las cuales se desarrolla el cultivo. Entre los componentes de la semilla y el aceite se encuentra el valor para la prevención o combate de enfermedades cardiovasculares, diabetes, asma, enfermedad de Alzheimer, baja inmunidad, cáncer y menopausia. Reducir la autooxidación y mantener la estabilidad del aceite y conservar la calidad fisiológica de la propia semilla. El contenido de proteína en la almendra y la pasta varía de 20 a 35%. O sea, esa es la radiografía del cultivo. Algunas características y ventajas nutricionales. Cuando la semilla de girasol se consume de manera directa, cruda o tostada, por cada 100 gramos aporta 582 kilocalorías, 19.3 gramos de proteína, rica en la arginina, ácido aspartico y ácido glutámico, ¿sí? 49.8% gramos de lípidos. Ahí vienen los valores en ácidos grasos polisaturados, saturados, ¿sí? Aquí hay un dato mal, 5.2 gramos, dice, por cada 100 gramos aporta 582 kilocalorías, 19.3 gramos de proteína. Ah, bueno, es la semillas, perdón. 49.8 gramos de lípidos. De esos 48.2 gramos de lípidos, ¿sí? 5.2 gramos son de ácidos grasos saturados, 9.4 ácido oleico, 32.6 gramos de ácido linoleico, y esto va a equivaler, ahorita les voy a decir, 32.6 entre 49.8 por 100, equivale al 65.4%, ¿sí?, de ácido linoleico. 11.1 gramos de fibra dietética, 5.5 gramos de cenizas, entre los cuales está el calcio, fierro, magnesio, fósforo, potasio, sodio, zinc, cobre, manganeso y selenio. Y vitaminas como la A, B6, C, E, son tocoferoles, la niacina, el ácido pantoténico, etc. ¿Sí? Es una bomba una semilla de girasol, igual que una de jonjolí, ¿no? El aceite crudo que se extrae de la semilla de girasol es de color amarillo opaco, la alimentación cotidiana para cocinar, hornear, freír y como aderezo en ensaladas. También es muy utilizado para elaborar vinagretas, mayonesas y margarinas. Justamente para elaborar mayonesas y margarinas es que se está promoviendo el girasol oleico, porque los costos de hidrogenación para estos productos se baja, ¿sí? Bueno, voy a dejar aquí porque todavía voy a almorzar y voy a empezar con el grupo 5.
Entonces, lo dejo aquí y voy a aprovechar para insertarle luego ya la parte de manejo técnico y este archivo queda en Termino Girasol en la próxima clase. ¿Ok? ¿Tienen alguna pregunta aquí? Aquí nos quedamos hasta aquí, ¿eh? Características y ventajas nutricionales. Ahí tienen el archivo ya en... Lo voy a modificar porque le voy a meter otras cosas todavía. Pero ya está en el archivo. ¿Ok? Preguntas. Santa Parra Ordóñez. Anímese. No, profe, todo bien. Ay, bueno, ¿quién más? ¿Quién dijo yo? Profe, yo tengo una duda respecto a la práctica. Tendríamos una semana para hacerlo. ¿Qué duda tiene? Ajá, ¿cuánto tiempo? Sí. ¿Lo de la ajonjolí? Sí, profe. Sí, una semana. A partir de hoy. Para el próximo viernes. Okay, ya vamos profe. a hacer otro examen también. Ya vamos a hacer otro examen terminando girasol. Después de girasol vamos a ver canola. Y con eso me doy por satisfecho si tendremos otro examen. Sí, lo de ajonjolí es de hoy viernes para el siguiente viernes, ¿ok? Ok, profe, gracias. Dale, pues. ¿Alguna otra pregunta, chicos? ¡Ánimo! Yo voy a almorzar porque no he almorzado y voy a seguir con el grupo 5. Juan Carlos, José César, Diego. Están muy callados ahora, hombre. José César, ¿qué pasó? Nada, Explica bien, profe. ¿Me explico bien? Sí, por eso no hay dudas. Mis compañeros maestros de la academia me dicen, es que tú ya le das todo, no lo dejan que hagan, no lo dejas hacer nada, los consientes, los apapachas, bueno, pero a mí me gusta ser así. Ojalá así fueran todos los profes. No. Bueno, chicos. Nos vemos el próximo lunes. ¿Ok? Profe, Sí, profe. Cuídense mucho porque esta variante Delta del coronavirus ahora le está pegando más a los jóvenes. Entonces, no se descuiden, sigan usando su cubreboca cuando salgan, usen gel antibacterial, mantengan la sana distancia. Cuando regresen a su casa, inmediatamente lávense la mano con agua y jabón. Consuman cosas sanas, consuman oleaginosas, nueces, pistaches, almendras, cacahuates, pepita de girasol, de calabaza, ajonjolí, porque esos van a fortalecer nuestro sistema inmunológico y nos van a hacer más resistente a el ataque del virus. Pero lo mejor son las medidas sanitarias para prevenir y poder que evitemos contagiar a otras personas. Cuídense.